Dance like David, Es que yo dance. danzo como Dance like David. David, Es que yo danzo como dance. David. Oh, yo danzo como David. Es que yo danzo como Dance like David, Es que yo danzo como dance like David. David, dance. Oh, yo danzo. Hoy vamos a hablar acerca de los padres y específicamente de la identidad de los padres. Otro de los temas donde a través del tiempo se ha perdido, ¿no? Porque ya decir que se es padre o pensar en ser un padre o tener hijos de otra manera, pues es un camello, ¿no? Dicen por ahí, un problema. Unos dicen, qué encarte, ¿no? Qué encarte tener chinos, ¿no? Pero es un encarte bonito, ¿no? Y en serio, todo ese tipo de cosas se ven ahí, ¿no? ¿Qué encarte? Otros dicen, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Otros hablan de que fue un descuido, ¿no? Un descuido, entonces quedó ese chino, ¿eh? Y una cantidad de cosas así, ¿no? Y nosotros decimos eso, la mente. Se me escapó y vea lo que quedó. Un niño. Ya que se le haya escapado, sea que no lo haya planeado, sea como sea, ese es un ser humano. Esa es una criatura. Y es Dios quien la ha traído a este mundo. ¿Cómo les parece? Es Dios quien la ha traído a este mundo. Así que eso también nos da un mensaje, ¿no? Que no somos nosotros los que tenemos el dominio de todas esas cosas, sino Dios. Por eso al hablar de la identidad de los padres es pensar en qué valor tiene eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia realmente de los padres o de lo que los padres hacen? Porque precisamente gran parte del ataque apunta hacia eso, ¿no? A que los padres no solamente desprecien la tarea, se descuiden en cuanto a la tarea, ¿cierto? De ser padres como tal, sino que no lo quieran y otros lo aborrezcan. Y esto es un ánimo, como lo hemos venido diciendo siempre, un mensaje que está ahí en la palabra de Dios para los que ya somos padres, para los que serán padres y para los que dicen que fueron padres pero hace tiempos. Pues también mucho mejor porque ahora son consejeros. Necesitamos ayudar a la juventud de hoy. Es donde más está siendo atacada acerca de los temas de la familia y de los hijos. Así que ser padres es un asunto u una obra divina, es algo de Dios. Dios es quien ha determinado eso, no somos nosotros. ¿Sí? Dios es su infinita sabiduría, le otorgó al hombre, al ser humano, dentro de su plan perfecto eso. Dentro del plan de Dios está así, y así se lleva a cabo. No es una cuestión de privilegio solamente para algunos, ¿no? Algunas consideraciones importantes antes de mirar tres cosas que vamos a ver hoy acerca de la identidad de los padres. ¿De dónde viene la idea de la reproducción? Y de que hayan hijos y todo eso. Por supuesto, de Dios. ¿Sí? Quiera o no quiera el ser humano, quiera y no quiera cierta persona, ese es un asunto de Dios y está ahí determinado. La forma misma de reproducción, cómo se reproducen las personas, cómo se da eso. Si uno analiza un poco y mira allá, pues eso en la cabeza humana no cabe de ninguna forma. Y han visto que en el mundo, por más que se hagan cosas para tratar de hacer algo parecido a lo que es realmente la reproducción de las personas, es imposible. Ahora se han inventado hasta los robots, ¿cierto? Que vienen hace rato. Un robot que habla, un robot que hace cosas, pero ¿qué pasa con ese robot? No tiene alma. Como dice, no tiene alma, no tiene corazón, no tiene nada. Tratando de hacer algo parecido a un ser humano. Y Dios, ¿qué está diciendo ahí a través de eso? Eso no se puede. Es único. Es único, por supuesto. Entonces, todo eso nos lleva a pensar y a centrarnos en el valor realmente de los padres y de lo que nos corresponde a nosotros como padres. Es mucho más importante de lo que uno puede pensar. Y hoy, pues, la idea no es
darnos palo pensando de que somos malos padres, fuimos malos padres, que no, lo que Dios permitió hasta ahora pues está ahí. Pero sí la idea es que podamos ayudar para que las nuevas generaciones sean mejores, ¿no? Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, de los textos más conocidos de la palabra de Dios. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, y si no, creo que ahí está en la pantalla para leer lo que dice. Muy bien, gracias. En este pasaje entonces, referente al ser humano y a su creación y cómo Dios lo hizo y todo eso, dice que creó Dios al hombre a su imagen, ¿no? A su imagen, varón y hembra, varón y hembra. Y ese varón y hembra ya tiene que ver con la idea de los padres, ¿se da cuenta? Porque ¿cómo se engendra un niño? Un hijo. Solamente es por un varón y una hembra. ¿Se han visto de otra manera? ¿Saben de otra manera? No, y no se puede. Por más que digan hoy que le quitan a uno, le ponen al otro, que se visten de una forma o de otra, pero sigue siendo varón o hembra. Escuchaba en estos días que un hombre por allá parió, dijeron así, ¿no? Un hombre parió. No, no era un hombre. Era una mujer que se vestía de hombre y que siguió todo ese proceso y toda esa cosa que ustedes ya saben. Pero no, no es que es de otra forma lo que Dios ha determinado. Es lo que Dios ha determinado, sino que el hombre ha distorsionado todo eso y busca hacer toda esta cantidad de cosas. ¿Por qué? Por gozar de la libertad que el ser humano debe tener, dicen algunos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, creó Dios al hombre a su imagen lo creó, varón y hembra. Y ya eso estaba calculado dentro del propósito de Dios, también apuntarle a la reproducción, como él dice, a la multiplicación. Y era de esa forma, un varón y una hembra, no hay de otro. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y qué más, multiplicaos. Multiplicaos y llenad la tierra. Y ahí vamos, ¿no? ¿Cuántos siglos han pasado? Y sigue dándose como Dios dijo y como Dios lo creó y como Dios lo diseñó, así sigue. Multiplicaos y llenad la tierra. De esa manera. Pero note que implícitamente ahí está ya lo que es la tarea de los padres, lo que a los padres les corresponde, ¿cierto? Los instrumentos de Dios para esa tarea. Ahí estaba incluido. Por eso, lo primero ahí es que ser padres es una asignación divina, un asunto de delegación divina. No es un asunto si queremos o no queremos, es una asignación de Dios. Por eso el matrimonio, algunos dicen, pero el matrimonio obligatoriamente indica que hay que tener hijos, ¿sí o no? ¿Qué dirían ustedes? Obligatoriamente un matrimonio tiene que tener hijos. Bueno, diríamos, eso es una buena pregunta, pero pues sabemos de casos donde no es posible, ¿no? Donde no es, pero lo normal es que haya hijos, por supuesto. Es lo que Dios quiere, ¿no? Que se multiplique. Pero por diferentes situaciones o razones, hay casos donde eso no se puede. Y eso pues también es asunto de Dios, ¿no? También es asunto de Dios. Entonces, ser padres es una asignación de Dios, ¿no? Porque de esa manera es que el ser humano se reproduce, como muchas otras cosas. La segunda cosa, y vámonos allá ahora al Salmo 127. Salmo 127. Muy bien. Algo más relacionado con los padres, ¿no? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. Quiere decir un patrimonio de quién? De él. Un patrimonio de él. Por lo tanto, cuando hablamos de hijos, estamos hablando de que Dios a nosotros como padres nos pone al cuidado de algo que es de él.
que le pertenece a Él, ¿sí? Que no es nuestro. Los hijos Dios nos los da con una tarea muy específica, pero esos hijos son de Él. Por eso llegan y por eso se van. ¿Mm? Llegan y se van. Por eso como padres es parte de la tarea, ¿no? Aprender y ubicarnos muy bien en ese propósito, porque a veces nos acostumbramos tanto y decimos amarlos tanto, realmente los amamos, pero hay que tener en cuenta que se van. Y no solamente se van, sino que hay que prepararlos para que se vayan. Prepararlos muy bien para que se vayan, lo más pronto posible. Dentro de los términos que la palabra del Señor nos dice también. Si llega a los 50 y todavía es el bebé, yo creo que ahí la cosa es seria, ¿no? Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Eso es para Dios, vea. Eso es para Dios. También dice, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Para ver que ser padres es disfrutar de la herencia de Jehová. Como padres, no es una carga que Él nos ha puesto. No es como decíamos al comienzo, sencillamente un complique, ¿no? ¿Cierto? Sino que es el disfrutar de lo que Dios mismo nos da por un tiempo para un propósito. Dios nos hace partícipes, como partícipes de su obra, ¿cierto? De traer esos hijos, cumplir esa tarea de lo que es su herencia, ¿no? Porque los hijos son herencia de Jehová. Nos hace partícipes de eso. Cuando dice como saetas en mano del valiente, así son los hijos, esas saetas pues son sencillamente flechas, ¿no? Flechas. Era lo que un cazador, ¿no? Ahí usa la idea de un cazador, de un hombre muy valiente, muy poderoso, y que cargaba su mochila repleta de flechas. Entonces, frente a alguna situación de confrontación, de pelea, pues eso le hacía fuerte, ¿no? En gran parte eso era su defensa también. Dice, así son los hijos. O sea que si tiene un hijo, tiene solo una flecha. Si tiene varios hijos, tiene muchas flechas. Y que le van a defender. Y que le van a proteger. O que son protección para él en la vida. Por eso dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La mochila. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Las ciudades normalmente eran amuralladas y tenían puertas, y en esas puertas normalmente presentaban muchas cosas, entre otras discusiones muy serias, problemas serios, cosas duras de la vida, a veces de enfrentar enemigos y todo eso, pero dice que bienaventurado el hombre que tenía su aljaba llena de ellos. O sea, estaba protegido. Tenía argumentos, tenía cómo defender. Y los hijos son eso. Los hijos son eso. No necesariamente porque hablemos que hoy necesitamos pues que los hijos nos defiendan en materia física, ¿cierto? No. Sino en muchas otras cosas. En muchas otras cosas de la vida, ¿no? Digamos, si hablamos de una familia hoy, tener varios hijos, o en el caso de los que tienen varios hijos, ¿no? Que a través del tiempo, como sea, han crecido dentro de lo normal y todo eso, pues eso se convierte en fortaleza, ¿no? Para una familia, para un hombre o para una mujer que son madres. Porque por eso los compara con flechas, ¿no? Flechas. ¿Qué hijo no defiende a un papá o a una mamá? Difícilmente encontramos alguno que no haga eso, ¿no? Sin meternos allá en si es bueno, no es bueno y todo eso, pero creo que eso que hay allá trasciende cualquier situación que haya pasado en la vida. Entonces, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, vea. No será avergonzado, porque los hijos representan eso, ¿no? Cuando hablare con los enemigos en las puertas. Ser padres es disfrutar de la herencia de Jehová. O sea que
todo ese tiempo, toda esa oportunidad que el Señor nos da desde que se engendran los hijos, desde que nacen, crecen acá, y todo ese proceso que estamos haciendo realmente nosotros los padres, disfrutando de esa herencia que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que la cuidemos, para que hagamos lo que nos corresponde hacer hasta el punto donde Él nos lo permite. Creo que sí es bastante diferente, ¿no? Ver los hijos como Dios lo dice, ¿no? Que son una herencia, eso es una propiedad de Dios, eso es un patrimonio de Dios y que no lo ha dado a nosotros, ¿para qué? Hagamos lo que Él nos manda. Muy diferente a verlos como aquel que se coló, ¿sí o no? Como aquel que se filtró, aquel que se escapó o lo que sea, un descuido. Para nada es eso. Es Dios quien lo ha querido traer y nos lo ha dado para que disfrutemos de ese patrimonio de Él haciendo lo mejor posible en la siguiente parte que vamos a ver. Entonces, aparte de ser una asignación de Dios para los padres, también es el disfrute de esa propiedad de Él. Los hijos son propiedad de Dios. Una pregunta para reflexionar. ¿Cómo vemos los hijos? ¿O cómo los hemos visto hasta ahora? Si es algo de Dios, si son propiedad de Dios, si son la herencia de Dios en nuestras manos, ¿cómo debemos dar? ¿Se dan cuenta? A veces podemos decir, no, pero es que es tan rebelde, usted no sabe este chino cómo es. O cómo son estos chinos, ¿no? Los que tienen más de uno. Como sea, esos son herencia de Jehová. ¿Para qué los trae Dios? Esa es una buena pregunta. Porque Dios trae una persona y seguro la trae con algún propósito acá. Mucho más en un hogar que conoce del Señor. Es para algo. Es por algo y para algo. Por lo tanto, esa es la importancia que nosotros como padres tenemos y de esa tarea también. Porque ¿qué va a hacer Dios? Seguro va a ser algo importante. Y la tercera cosa, pues tiene que ver ya con ser padres y el participar en el propósito de Dios de esa reproducción. Como padres somos llamados, en ese caso, a participar de ese propósito que Dios cumple en la reproducción. Como ya hemos dicho varias veces, no es un asunto de que se nos chispoteó, dicen por ahí, sino que, ¿no? Dios los trae, como sea, Dios los trae. Pues mejor si se hace bien, ¿no? Con todas las, pero pues la situación del ser humano siempre es así, ¿no? Siempre a veces ni conscientes de nada, solo sabemos que quedó embarazada la señora, ¿cierto? Y el hombre dice, pues sí, ¿no? Cuando empieza a ver la barriga grande, entonces ahora sí como que hay más conciencia. Uy, ya hay un niño, ¿no? Pero así pasa. Participar en el propósito de Dios de la reproducción. ¿Qué se reproduce? Es la pregunta. Cuando llegan hijos a esta tierra, ¿qué se está reproduciendo? Hablando ya de un matrimonio, de una familia, ¿no? ¿Qué se reproduce? Cuando el niño está en el vientre todavía, esos 9 meses y todo esto, entonces ya hay vida, ya está ahí. Y ya hay que empezar la tarea, ¿no? La cosa es cuánto sabemos, cuánto nos falta saber y pues normalmente en el primero sabemos nada, pero hay que hacerlo. Solo lo que por ahí medio averiguamos, se puede averiguar, pero el resto es en la práctica, ¿no? Allí sobre el terreno que las cosas se empiezan a hacer. Dice Efesios 6:4, vamos a leer Efesios 6:4, ¿qué dice? ¿Qué incluye ese participar en el propósito de Dios de la reproducción? ¿Qué incluye? De que un niño es engendrado hasta donde, pues nunca dejamos de ser padres, ¿no? Siempre lo somos. ¿Qué dice Efesios?
Pues es toda esa tarea de formación, de crianza. Hay varios términos que la Biblia usa para eso, ¿no? Y que ya en la práctica nos corresponde hacer. ¿Cómo es eso y qué incluye? En esa tarea, digo reproducción porque nosotros como padres pues tenemos nuestros hijos, pero esos hijos ¿en qué van a terminar? ¿O qué van a seguir más bien? Hacer lo mismo. La idea es que ellos crezcan, nosotros hagamos la tarea lo mejor posible y ellos se casen, tengan su familia y sigan. ¿Qué debe ser lo normal en un padre de familia entonces? Una madre de familia. Proyectar la vida de esa forma. Pensar que mi hijo, mi hija, sea varón o sea mujer, pues pueda también tener su familia. Un varón, pues que llegue a ser un esposo lo mejor posible y un padre lo mejor posible. Lo mismo a mamá. O hablar de las hijas mujeres, ¿no? Que lleguen a ser las mejores esposas y las mejores madres. ¿Qué creen ustedes? ¿Es normalmente la proyección de los padres? ¿Es lo más normal? No, tristemente no. En muchos casos no se da eso. Lo hacemos a medias, ¿no? Lo hacemos a medias. Pero eso asegura que la reproducción entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué serán de esos muchachos o esas muchachas cuando se casen y tengan sus familias? ¿Cómo va a ser? Pues en gran parte ahí está lo que es el trabajo del papá y de la mamá. Y eso no falla. Y de eso no le podemos echar la culpa a nadie. Eso es, porque Dios los trajo aquí y como padres entonces tenemos esa tarea para formarlos. ¿Para qué? Para que produzcan plata. Error gravísimo. No es para que produzcan plata. De hecho, no lo pueden hacer, ¿no? Para que se reproduzcan, sean hombres y mujeres realmente temerosos de Dios y que tengan familias donde las cosas sean mejores. Nosotros como padres lo hicimos bien, podríamos decir no, pero asegurarnos de que ellos lo puedan hacer mejor. Esa es la idea, ¿no? Porque sería muy triste decir que mis hijos van a hacer las cosas peor de lo que yo las hice. Eso sí sería más triste, ¿no? Recuerde lo que tenemos ahí, ¿no? Los hijos son herencia de Jehová, son propiedad de Él, son patrimonio de Dios. Y nosotros estamos siendo usados para formarlos, para que mañana las cosas sean mejores. Entonces dice el texto, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criarlos. El centro de ese texto es criarlos, criarlos. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no provocándoles a ira. ¿Mm? Y ese criarlos tiene que ver y está pensando obviamente desde el comienzo. Porque cuando el niño nace, pues sabemos que en el vientre ya se está alimentando. Cuando nace, pues ya hay que, como decimos, darse las mañas de cómo alimentarlo, cómo mantenerlo. Pero sigue. A los 8 días de nacido, al mes, a los 3 meses, al año, cada cosa de esas, cada etapa es tremendo lo que pasa. Por eso la tarea de las mamás, que son las que están más cerca de ellos, es incalculable el valor que tiene. Es único, por eso es algo que es tan valioso, ¿no? Y ser madres es único, y para los hijos eso no se olvida tampoco. Entonces, criarlos es como un ejemplo sencillo, es el de los animalitos, ¿no? Como el pollito que hay que darle el maicito y todo el tiempo, ¿cierto? Para que crezca, sea gordito y todo eso. Después, bueno, el asunto es que se lo echamos a la olla, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Con los niños, con los bebés es lo mismo. La alimentación es parte del asunto. Y como padres tenemos que velar porque esos hijos tengan la mejor alimentación. Y si solamente pensáramos en la alimentación, entonces, ¿qué tarea tenemos como padres? Oiga, pues aprender un poco de eso, ¿no? Oiga, que hay que darle al niño cuando tenga un mes, por ejemplo, ¿no? Cuando tenga un año, cuando tenga 2 años, y cuidar de que sea bien alimentadito.
¿Por qué es importante eso? Porque muchas personas llegan a los 30 años y no viven sino llenos de enfermedades. ¿No se han dado cuenta hoy cómo está la cosa? ¿Por qué? Que desde el comienzo no tuvieron una buena alimentación, unos buenos cuidados en esa parte. Eso hace parte de la crianza. ¿Ve? Claro, Dios dice que nosotros debemos comer de todo o que todo lo que hay es para comer, ¿cierto? Pero obviamente hay que tener unas disciplinas, unos cuidados, ¿no? Y es así estaría los padres enseñarles a los hijos. Algo que debemos tener muy en cuenta también, con todo el cuidado del caso, los especialistas y médicos no tienen la última palabra. Hay que saberla manejar, ¿no? Porque hay cosas donde tenemos que, como siempre, Dios primero y después el resto. Puede ser el mejor especialista, pero no se olvide que Él no sabe todo. Él no sabe todo. Y que aún de las mismas enfermedades que hay, muchas ni siquiera se saben qué es. También hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en esos casos hay que mirar qué pauta da Dios para tomarlas en cuenta. Y todo eso hace parte de la crianza. La crianza de los hijos. Crianza, esa es una palabra tan amplia que incluye disciplina, la misma disciplina que habla ahí, habla de entrenamiento, habla de formación y todo eso lo incluye. Todo eso lo incluye. Cuando habla de disciplina, criarlos en disciplina, la crianza va dentro de una disciplina, es también lo que tiene que ver con regulaciones, ¿no? Regular. Porque el ser humano, un niño sin que le guíen, que no tenga guía, que no tenga parámetros, que no lo orienten en cosas, ¿sabe cómo se cría? Como un animalito. Bueno, como un animal sin control, es la idea, ¿no? Porque hay animales que son criados con límites, ¿no? O sea, me llega hasta allá y ya el animalito sabe que hasta ahí llega. Pero a veces hay niños que no, es a donde sea y así crecen. Y llegan a viejos y siguen siendo lo mismo. Sin riendas, dicen por ahí las madres, ¿no? Más que todo. Anda sin riendas, ¿no? Y así a veces se cría. Y eso es parte de la disciplina. Porque cuando pequeños los niños se crían, si se crían en disciplina, pues es eso, ¿no? Como el entrenamiento, ¿no? Después de repetir tantas cosas algo, lo aprende. Y los niños son así. Se pueden formar tan fácilmente porque ellos están listos a eso. El problema es cuánto tiempo hay para eso, si se hace y las formas en que se hace. Por eso el que solo le dan garrote y solo hay malas palabras y malas cosas, pues aseguramos en el futuro un hogar peor que eso. Bueno, criarlos en disciplina y amonestación. Siempre va la disciplina y siempre va, por supuesto, la amonestación, que podríamos incluir en gran parte la prevención, ¿no? La prevención. Cuidado, es el cuidado, como dicen las mamás, usan muchos cuidado si sale mi hijo. No se olvide pasar el puente peatonal, no se olvide, y cierto, eso es una repetición todo el tiempo. Y a veces los niños dicen, o los muchachos ya, pero mi mamá se cansona con ese rollo, ¿no? Entonces es que es necesario para que al fin lo aprenda. Entonces, todo eso, ¿no? Lo mismo, las mismas consecuencias del asunto. Es que si hace esto, después de una instrucción, mostrarle las consecuencias de las cosas, los peligros, ¿no? Que hay detrás de cada cosa. Crianza, entonces, tiene que ver con todo eso, ¿no? No solamente la cantidad de asuntos intelectuales que le metamos al niño o a los niños, sino también eso, ¿no? La práctica. Es más valioso la práctica de las cosas. Caminar con ellos, andar con ellos, la instrucción en cuanto a cada cosa, la disciplina en todos los campos, que incluye también el uso de la vara, ¿no? En su momento, en su tiempo. Es otra de las cosas que está que descontinuada, ¿cierto? El uso de la varita. Pasa es que si van a usar una varita con un niño de 10 años, pues ya, si no la usó en los primeros
meses de su crianza, pues ya no tiene sentido. Esta se usa desde el nacimiento hasta por ahí unos cuantos meses o primeros años, pero a los 10 ya, si no la usó antes, es un abuso ya, más bien. Entonces, participar del propósito de Dios de la reproducción, ¿no? Que podamos como padres tener esa visión de qué se va a reproducir. Tengo este hijo, tengo esta hija, tengo tan, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro, cierto? Quiero verlos también cuando se casen, cómo se van a casar, con quién se van a casar. ¿Quiénes son los mejores instructores para entrenar a los hijos para el matrimonio, por ejemplo? ¿Quién creen que es? Los padres. No hay mejor instructor que los padres. Los padres los conocen desde el comienzo hasta el punto donde los tengan. El papá sabe, la mamá sabe, y ellos son los mejores instructores. Los demás son ayudas, ¿no? Que pueden darnos una manito, pero allá está. Porque los padres tienen la mejor intención, tienen el motivo correcto para hacerlo, entonces eso es lo importante. Pero eso nos reta como padres a buscar también aquello que necesitamos, es decir, aprender, crecer como padres, avanzar como padres. Porque necesitamos que nuestros hijos no solamente sean buenos hijos, porque ahí hay otra cosa importante, ¿no? No solamente sean buenos hijos porque van a trabajar harto, van a ganar harta plata y me van a dar. No, no es eso. Es para que realmente ellos puedan llegar y tener muy buenas familias y vivan bien. Ellos, no para que nos den a nosotros. Esa es la guía de Dios, ¿no? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino que, ¿para qué? Para que no se desalienten. Y pues eso no es un secreto para todo padre normal, de que los hijos regularmente se desalientan. Es decir, como dicen, se les baja la nota, ¿no? No quieren saber nada, se enconchan allá solitos, desanimados. Todo eso es muy normal en todos los hijos, todos los muchachos. ¿Ve? Por eso dicen no exasperarlos. Y es interesante, ¿no? Es como si Dios supiera. Como si Dios supiera, no. Dios sabía de antemano. Conocía y conoce perfectamente cómo somos nosotros como padres. ¿Sí o no? Canzones, repetitivos, se nos sale la ira, el enojo por cualquier cosita, porque queremos que esos muchachos, esas muchachas sean como nosotros, piensen como nosotros, busquen hacer las cosas que nos agradan a nosotros. Todo eso. Y ellos andan por ahí en otro cuento. Y hay padres que dicen, no, pero esos chinos andan más elevados. Pues claro. Claro que así es. Y entonces chocamos y decimos cantidad de cosas y llegamos hasta, algunos llegan hasta castigos y cosas por situaciones que no tienen que quedarse realmente. Y entonces, por eso dice que no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuál es la idea de que no se desalienten? Que no se desalienten ¿para qué o por qué? Pues para que estén en el ambiente correcto, para que estén realmente creciendo dentro de lo que es normal. ¿Eh? No se desalienten. Y nosotros no exasperar, o sea, no ser ese obstáculo para que ellos anden desalentados. Tenemos que mirar y ser inteligentes o sabios, como dice la escritura, para cómo mantenerlos animados. Animados. No debería ser solamente con los hijos, sino con todos. Ser nosotros siempre animadores de las cosas, ¿no? De las personas. Y con los hijos mucho más. Motivadores, animadores siempre de ellos. Para que estén creciendo, para que estén avanzando. Pero el desánimo es de lo peor que hay en la vida. Por eso las cosas más graves vienen después de un tiempo de desánimo o estar en un estado de desánimo. Ahí es tan peligroso que lleva a cosas a veces muy graves. Entonces, ser padres es participar de ese propósito de la reproducción del Señor.
Dios no solamente está pensando en la familia de lo que nosotros somos ahora, sino de las familias que vendrán después, con nuestros hijos que vienen. ¿Qué ha visualizado usted con esos hijos que tiene? ¿Cómo serán esas familias de ellos mañana? Bueno, ahí está. Si, si vemos la tarea de los padres como algo realmente asignado por Dios, como algo que Él realmente nos ha delegado a nosotros, pues maravilloso. Le vamos a dar la importancia y vamos a ser dichosos de ser padres. Porque cuando vivimos aburridos con los hijos, entonces estamos transmitiendo un mensaje terrible a nuestros hijos. No, dichosos por ser padres. Segundo, vivir en un disfrute con ellos. Un disfrute, ¿por qué? Porque es disfrutar de la herencia de Dios. Esos hijos son la herencia de Dios. Son patrimonio de Él. Y qué bueno gozarnos con ellos, ¿no? Haciendo la tarea, que es participar en ese propósito de Dios de la reproducción. Ese hijo o esa hija que tiene ahí, ese se va a reproducir. ¿Y qué va a hacer? Cuando tristemente en este mundo, hablando de noticias tristes o de cosas tristes, ¿no? Muchachos, muchachas, se meten en relaciones sexuales prematuras. Y hay hijos por ahí a los 12, 13, 15 años. ¿Se imaginan lo que pasa? No es solamente pensar si están preparados para ser padres o no, pues obvio que no, sino qué va a pasar mañana. Y podríamos descansar en decir, no, pero Dios tiene misericordia. Sí, claro. Pero según el propósito divino, hay cosas duras y serias. Eso viene desde la casa, ¿se dan cuenta? Desde los padres. Otra reflexión muy importante es cuando en estos días se habla tanto acerca o contra la familia, ¿no? Hablando del mundo y cómo se viene contra la familia y todo eso. Y el aborto cada vez se convierte como en una cuestión tan dura, ¿no? Decir, ya lo que quieren es que el aborto no importa si son 9 meses, pero que se aborte. Cuando desde el primer momento del embarazo hay vida. Y una reflexión muy importante en esto de padres e hijos es, recuerdo en tiempos difíciles de nuestra patria Colombia, ¿no? Nos hablaban de las masacres, ¿se acuerdan? Que por allá cogieron y partieron las personas y ¿cómo se llama eso? Las descuartizaron, las picaron. ¿Qué hacen con un niño cuando hacen un aborto? ¿Qué hacen? Peor que eso, cortarlo. Solo que lo hacen dentro de la madre y lo sacan por pedazos. Eso es. Y eso sí está bien. Y eso sí está bien, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo es de engañoso este mundo y perdido? ¿Y qué es lo que están descuartizando y dañando ahí? Patrimonio de Dios. Herencia de Dios. Y eso es lo que están haciendo. Y no es nada contra las madres porque eso es los dos, ¿cierto? Es un asunto de dos personas. Tremendo, ¿no? Tremendo es. Quien lo hizo como quien lo concibió, tienen la misma responsabilidad. Y decir que es por el bienestar de la mamá o del papá o de quien sea, lo que está pasando es un asunto terrible. Llámele masacre, llámele descuartizamiento, o lo que sea, pero eso es lo que está pasando. ¿Y quién más tiene responsabilidad? Pues los padres de esas personas a las que hoy llegaron a un aborto. Así que la identidad de los padres nos lleva a pensar en que es
una tarea demasiado importante. Y como hemos dicho, y como muchos de ustedes también lo han dicho, tener hijos, formarlos y todo eso es una gran bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Así que les animo a seguir adelante con esa tarea. Si usted ya pasó por ahí, pues gracias a Dios por esos hijos que tiene y esa tarea no cambia, ¿no? Somos padres hasta el final, los hijos, somos hijos hasta el final. Asegurémonos de qué viene después. ¿Qué queda para la siguiente generación? Es que estamos buscando asegurar en la siguiente generación. Que nuestros hijos no solamente tengan hogares bonitos, sino que realmente multipliquen lo que realmente agrada a Dios y le honra a Él. Oremos, invito a que oremos pensando en eso. Y que no nos dejemos llevar por vientos de esos del mundo, que siempre los vamos a tener ahí. Tal de buscar deshonrar a Dios. De hecho, el mundo no tiene en cuenta a Dios y nada de eso. Pero nosotros sí sabemos quién es Él. Por lo tanto, en eso debemos encaminarnos cada vez más. Señor, gracias por permitirnos vivir bajo la protección tuya, bajo el cuidado tuyo. Y estamos aquí solo por tu misericordia. Porque eres tú, Señor, quien has llegado a nuestra vida para cambiarnos, para transformarnos, para hacer de nosotros lo que tú quieres. En medio de un mundo perdido, de un mundo que solo quiere destrucción y que de hecho hacia allá va. Pero gracias por permitirnos ver, Señor, un poquito más de ti, de tu palabra, de poder buscar aquellas cosas, Señor, que tú nos has revelado y las cuales podemos conocer y seguir y luchar y buscar transmitir a otros también, mucho más en nuestras familias, para que nuestros hijos, Señor, puedan seguir tu camino, nuestros nietos de la misma manera. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por poder ver la familia como tú, Señor, la has diseñado y como tú lo has dicho. A nuestros hijos de la misma manera, como lo que son. Propiedad tuya, Señor. Ayúdanos a ser multiplicadores de esas cosas, para que cada vez más familias, Señor, puedan seguirte, puedan seguir ayudando a otros también a crecer y madurar, Señor. Te alabamos, Padre, por lo bueno que eres y por lo que nos permite, Señor, asimilar de ti y de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Si no me muevo, mi alma danza en medio de la alabanza. Como dice Vico, si el espíritu se lanza, río que me aviva y a la vez me da bonanza. Me hace bailar al ritmo de la esperanza. Libre de mi aflicción, no es un baile de mera emoción. Danzo por el gozo de la salvación.